amor eternal y su favor sin igual. Da gracias, gracias a Dios. Bueno es Él, su amor es para siempre. Da gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Da gracias al Señor. Oh, da gracias al Muy bien, muy buenos días, hermanos. Un domingo más donde podemos juntos abrir la Escritura y dejar que el Señor hable a nuestros corazones. Recuerden, estamos estudiando ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo amado. Y como siempre empezamos con este repaso. La semana pasada hablé de estas 4, me mira bien, ¿no es cierto? 4 palabras, para que no se burlen de mí, porque la semana pasada yo dije 3, ¿sí? Pero ahora estoy diciendo 4, sí, ¿ya? 4 palabras que son importantísimas, ¿sí? Que nos ayudan a bosquejar el libro o esta segunda carta de Pablo al apóstol. Y ahora, hoy quiero meterle dentro de estas 4 palabras el versículo clave de cada versículo, de cada capítulo. Fíjense, capítulo 1, reténla. Recuerda que hablamos ahí, ¿no es cierto?, lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a Timoteo y le dice en el versículo 13, fíjese, versículo 13, retén la norma de las palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Toma esto que te estoy enseñando, la norma, ¿no es cierto? La doctrina que yo te he dejado para que sigas. Y esto es lo que tienes que retener, esto es lo que tienes que guardar, esto es lo que tienes que atesorar. Pero también en el capítulo 2 le dice no solamente guardar para ti, sino compartirlo, enseñarlo. Es el énfasis en el capítulo 2, lo que te enseña. Y él comienza diciéndole a Timoteo que como su hijo amado, ¿sí?, él tiene lo que oyó de Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esto tienes que compartirlo, tienes que enseñarlo. Ahora, como una persona, como un maestro, tienes que procurar una cosa, le dice Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que maneja con precisión la palabra de verdad. Una persona que enseña la palabra debe conocerla, debe manejarla con precisión. Pero no solo esto, sino que en el capítulo 3 Pablo le hace una advertencia a Timoteo. Capítulo 3 le comienza diciendo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ahora, como hay tiempos difíciles, lo que tú debes hacer, lo que todos debemos hacer es permanecer en lo que hemos aprendido, permanecer en esas normas de doctrina que hemos escuchado, que está registrada dentro de lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. Y es por eso que ahí en el versículo 14 del capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, tú, sin embargo, persiste, permanece en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, ¿sí? Y ahí le dice, ¿no es cierto? Y lo recuerda desde cuándo que él fue enseñado en la palabra de Dios, desde tiempo
desde mucho tiempo atrás, inicialmente por su abuela, por su madre, y después guiado en esta tarea por el apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta. Y llegamos al capítulo 4. El capítulo 4, la parte final de esta carta donde Pablo exhorta a Timoteo, directamente a Timoteo, y le dice, ahora que tienes la palabra de Dios, que estás enseñando, que estás cuidándola, ya tienes que predicarla, tienes que salir a este mundo a anunciar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 8. Y en realidad podemos decir que hasta aquí llega la parte medular de la carta, ¿cierto? Desde el 9, versículo 9 en adelante, lo que hace Pablo es despedirse en cierta forma, menciona a algunos hermanos y se despide y da un broche final a esta carta. Lo vamos a estudiar la próxima semana porque hay muchas cosas que aprender también de eso. Pero lo primero que le quiere decir Pablo en esta parte final a Timoteo es marcarle su responsabilidad. Él tiene la responsabilidad de predicar la palabra. Él es el responsable. Ahora, fíjense por qué. Vamos a leer el texto desde el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Recuerde que leemos desde la Biblia de las Américas. Dice así: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos al Señor. Padre Celestial, te honramos, Señor. Te alabamos y te adoramos porque tú eres el único digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Queremos tener corazones sensibles, corazones blandos, Señor, para escuchar tu palabra, asimilarla en nuestros corazones, en nuestras mentes y ponerla en práctica. Señor, habla esta mañana, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, como dijimos, ¿no es cierto? El capítulo 3, Pablo está exhortando a Timoteo a permanecer en la palabra porque hay tiempos difíciles. Hay tiempos difíciles. Comienza diciendo, vendrán tiempos difíciles. Y su obligación, su responsabilidad frente al Señor es permanecer en forma personal, ¿sí? Concentrarse en que esto es lo que he aprendido, esto es lo que yo tengo que vivir. Pero ahora lo que Pablo está exhortando a Timoteo es que ya lo tiene, está permaneciendo, ahora tiene que compartirlo. Ahora tiene que compartirlo. Pablo está consciente de que está llegando a sus últimos días. Pablo está consciente de que ya su carrera está terminando, lo dice, ¿no es cierto? Ahora es entonces responsabilidad de Timoteo tomar la antorcha y seguir en la carrera. Y seguir en la carrera. Por eso, lo que primero hace es un encargo solemne a Timoteo. Fíjense, versículos 1 al 4, le hace al 5, le hace este encargo solemne a Timoteo. Y fíjese, le dice, te encargo solemnemente. Te encargo solemnemente, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa lo que le va a decir Pablo a Timoteo en este instante. Son palabras profundas,
palabras que Timoteo debe detenerse, si es posible sentarse y escucharlas con mucha atención. Porque estas palabras no las va a decir así de buenas a primeras, sino que fíjense que le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios. Ahora, querido, estamos siempre, eso tenemos que recordarlo en todo momento, siempre estamos en la presencia de Dios. Nuestro Dios es omnisciente. Y el salmista decía, ¿no es cierto?, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si voy al monte más alto, ahí estás tú. Si voy al lugar más bajo, ahí está tu presencia. No podemos huir de la presencia de Dios. Pero Pablo lo que está haciendo es casi llevándolo a un tribunal. Después va a decir, ¿no es cierto?, porque él lo está poniendo en una corte. A Timoteo le está diciendo, oye Timoteo, te vamos a tomar tu declaración, te vamos a encargar algo solemnemente. Estamos aquí delante de Dios. Pero fíjense, no solamente delante de Dios, sino que de Cristo Jesús. ¿Recuerdan que hemos hablado de esta forma de Pablo de escribir o de nombrar a nuestro Señor Jesucristo? Cristo Jesús, hablando de la deidad del Señor, ¿no es cierto?, el ungido de Dios, el Cristo, y Jesús, la parte humana del Señor, la plenitud de Cristo. No solamente estamos frente a Dios o en la presencia de Dios, sino que estamos ante la plenitud de nuestro Salvador, Jesucristo. Y fíjate que dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y por su reino. Pablo está haciendo un encargo solemne, está poniendo en una solemnidad y en un lugar de mucha importancia a Timoteo. Te llevo ante la corte de Dios. Estamos ante el Señor, ante Dios Todopoderoso, y el Señor, a quien Dios le entregó el juicio, Él va a juzgar a las personas. Y frente a Él, frente al juez justo, es que Pablo va a hacer este encargo a Timoteo. ¡Wow! ¿Cierto? Le pone todo el peso de esta importancia en los hombros a Timoteo. ¿Sí? Porque Dios es el que va a juzgar, el Señor Jesucristo, perdón, es el que va a juzgar, dice, a los vivos y a los muertos. En algún momento, Pablo se proyecta al futuro, después lo vamos a ver también de nuevo, ¿no es cierto? En el futuro, cuando todo hombre, de toda persona va a tener que presentarse ante el Señor, los vivos y los muertos, todos nosotros, en algún momento tendremos, dice el escritor a Hebreos, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Perdón, Pablo escribiendo a los Corintios, el primero a los Corintios, ¿sí? Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, ahí se lo digo, si lo cito exactamente. Todos nosotros vamos a tener que estar frente al Señor, los creyentes, y ahí van a ser juzgadas nuestras obras. Pero también Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice que al final de los tiempos se va a levantar un trono blanco y ante él irán todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida, los no creyentes, van a ser juzgados. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos ellos, todo ser creado, algún día va a tener que estar frente a la presencia del Señor, el juez justo. El juez justo. Y Pablo pone en esa situación a Timoteo y le dice, frente a esta solemnidad, o en medio de toda esta solemnidad, yo te voy a hacer un encargo. Y en realidad le hace 5 encargos, 5 mandatos que a continuación él les va a decir, que son mandatos solemnes, que son cosas que tiene que hacer Timoteo, y no solamente Timoteo, sino por extensión todos nosotros, los hijos de Dios. Fíjense, primera de ellas, que le dice, predica la palabra. Predica la palabra. Esto es proclamar. Esto es salir afuera y gritar. Gritar, tal como lo hacía el heraldo en la antigüedad, ¿no es cierto?, en la Edad Media, donde salía este mensajero del rey desde su castillo, iba al pueblo
se paraba en medio de la plaza y abría el edicto, decía el rey dice, y todo el pueblo tenía que detenerse y escuchar la voz. ¿De quién? ¿Del heraldo? No, no era la voz del heraldo. El heraldo lo transmitía, pero lo que estaba transmitiendo es lo que decía el rey, la voz del rey. Entonces lo que estaba saliendo de la voz del heraldo no eran sus propias palabras, sino que era la palabra del rey. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, proclama la palabra, predica la palabra. Significa pregonar, gritar, alzar la voz en forma pública. En forma pública. Y es por eso que es tan importante, querido, que entendamos que Dios nos envió a este mundo con este propósito, predicar la palabra. Predicar la palabra. Y no es nuestro mensaje, no es nuestra opinión, no es lo que nosotros decimos, es lo que Dios dice, es la palabra de Dios la que debemos comunicar. Pero no solamente esto, no solamente predica la palabra, sino que dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, ¿cuándo es que debemos quedarnos callados? Nunca. Nunca. Y Pablo dice, insiste, no te quedes tranquilo, tienes que estar preparado siempre. Siempre esta expresión, esta palabra, insiste, tiene que ver no solamente con que yo voy a querer hacerlo constantemente, sino que yo voy a estar preparado para hacerlo. Voy a estar atento apenas surja una pequeña oportunidad, hacerlo. Y es por eso que Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo. Obviamente tenemos que entender, ¿no es cierto?, que es aprovechar las oportunidades, no ser inoportuno, sino aprovechar las oportunidades. Y es por eso también que debemos aplicar inteligencia en esto. Pero querido, tú tienes que estar siempre preparado, siempre listo, ¿sí? Como los scouts, siempre listo, porque el Señor te va a dar oportunidades. Dios va a abrir puertas para que tú prediques la palabra. Y depende de ti que estés preparado. Pero no solamente insiste, sino que también le dice redarguye. Y esta palabra redarguir significa convencer. Yo voy a estar listo para convencer. Ahora, esto es bien importante que lo entendamos, querido, ¿sí? Redarguir significa convencer literalmente, pero el que hace esta tarea en las personas, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahí en Juan 16, el Señor Jesucristo dice, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que nosotros tenemos que tener los argumentos necesarios para que las personas entiendan el Evangelio, ¿sí? O entiendan que están yendo por un camino errado. Tenemos que tener los argumentos. Y es por eso que necesitamos estar preparados. Porque si yo no estoy preparado, no tengo qué decir, no sé qué decir, no sé cómo decirlo. Y eso significa redarguir. Significa tener estos argumentos preparados, listos, para que cuando yo tenga que echar manos de ellos, para que cuando yo tenga que usarlos, sepa qué debo decir. Redarguir. Pero no solamente redarguir, sino que también dice reprende. Reprender tiene la misma idea de redarguir, pero no es convencer a la persona de que está equivocada, sino que insistirlo y sacarlo del camino equivocado para llevarlo a un nuevo camino, que es el camino correcto, ¿no es cierto? La reprensión viene asociada al redarguir, ¿sí? Yo convenzo, lo saco del camino que está equivocado, le muestro cuál es el camino correcto, lo redarguyo y lo llevo, ¿cierto? Y si esta persona no quiere, ahí tengo que reprenderlo. Ahora, querido,
fíjese que todo esto está asociado con una sola cosa, con la palabra. Podríamos repetir, predica la palabra, insiste en la palabra, redarguye con la palabra, reprende con la palabra y también finalmente dice, exhorta con la palabra. Y exhortar significa esto, ¿no es cierto? El de consolar, el de tomar a la persona, cobijarla, pero no solamente cobijarla, sino que mostrarle, confrontarla con la palabra de Dios. Confrontarla con la palabra de Dios, alentarla con la palabra de Dios. Todo esto se hace con la palabra de Dios. No son mis propios argumentos, vuelvo a insistir en esto, querido. No son mis palabras. Yo puedo decir cosas muy lindas, pero lo que hace efecto en la vida de las personas no son mis palabras. El que cambia a las personas, o lo que cambia a las personas es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no es cierto? La verdad viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. El Señor decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, querido, Dios habla de la importancia de la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. El encargo a Timoteo es, usa la palabra de Dios en todo momento, para toda circunstancia, bajo cualquier situación. ¿Por qué? Fíjense que continúa diciendo, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Pablo le dice, ojo Timoteo, porque va a haber un tiempo en que las personas no van a tolerar la palabra de Dios. La sana doctrina, ¿no es cierto? La enseñanza que trae salud espiritual. Y la gente y las personas y este mundo no lo va a tolerar, no la van a soportar, dice Pablo. Entonces, hoy es el momento de enseñar la palabra, hoy es el momento de predicar la palabra, dice, sino que teniendo comezón de oír se acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Le ha pasado a usted, o quizá a mí solo me ha pasado, pero que cuando a usted le empieza a picar, ¿no es cierto?, a dar comezón en el lugar, especialmente a mí me pasa esto cuando me pica la espalda. Entonces, no alcanzo, y le digo, y recurro a mi media naranja, ¿no es cierto?, a mi santa esposa, y le digo, Alejandra, ráscame la espalda, por favor, y, ¿no es cierto?, ella me empieza a rascar, y después te empieza a picar acá, después te empieza a picar más acá, y al final, ¿no es cierto?, uno termina rascándose toda la espalda. Esa es la idea que da el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando te da comezón de oír, es que es insistente, mientras más te rascan, más te pica. Y dice que estas personas van a tener comezón de oír, pero fíjate, ellos no van a tener el deseo de oír la palabra de Dios. Ellos no van a tener el deseo de oír la sana doctrina, sino que dice que van a acumular maestros o van a amontonar maestros conforme a sus propios deseos. Ellos se van a ir a escuchar a los maestros que le digan lo que ellos quieren escuchar. Los maestros que ellos piensan hoy que es el que habla bonito, ¿cierto? Y le digo con mucho respeto y amor, hermano, yo no voy a hablar bonito para que usted piense, ¿no es cierto?, hoy que habló bonito el pastor. No, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, y el efecto lo hace la palabra de Dios. Estos hombres que tienen comezón de oír, o que van a tener comezón de oír, son aquellos que van a ir a escuchar y van a sentarse atrás, ¿no es cierto?, van a decir, el pastor usó mal esta palabra. El pastor, no sé, se movió mucho. El chiste que dijo el pastor fue malo. No me pareció gracioso. ¿Sí? Y van a estar ahí de acuerdo a sus propios deseos, dice la Biblia.
de acuerdo a sus propios deseos, escuchando lo que ellos quieren oír, o simplemente yendo a la iglesia a divertirse, a pasarlo bien un buen rato. ¿Sí? Sí, queremos que lo vaya a pasar bien a la iglesia. Queremos que disfrute de su tiempo en comunión con los hermanos. Pero la palabra de Dios es una verdad, y esa verdad es la que hay que comunicar. No comunicamos otra cosa que no sea la palabra de Dios. Como decía alguien por ahí, gústele a quien le gústele. ¿Sí? Porque ese es el mensaje que tenemos. No tenemos otro mensaje. Y querido, anhelamos en el corazón una cosa, que usted venga a escuchar el mensaje, no a ver al mensajero. ¿Escuchó? Anhelamos eso, que usted venga a escuchar el mensaje y no a ver al mensajero. Porque el mensajero es esto, nada más que esto. Pero lo que cambia el corazón es la palabra de Dios. Lo que cambia las vidas es la palabra de Dios. Estos hombres que tienen cosquillas, ¿no es cierto?, que tienen comezón y se pican y les pican, vienen a escuchar lo que ellos quieren. Pero es por eso que fíjese que dice, estos hombres teniendo comezón de oír, amontonan maestros conforme a sus propios deseos, y fíjese versículo 4, y apartan sus oídos de la verdad y se vuelven ¿a qué? A mitos. ¿Por qué? Porque finalmente están escuchando lo que ellos quieren escuchar y no están interesados en escuchar la verdad, sino que están interesados en escuchar fábulas, historias, ¿sí? Y no vamos a hablar de otras iglesias, no vamos a hablar de otros predicadores, ¿no es cierto? Pero sí, usted sabe que usted puede poner en internet y escuchar a personas que hablan mucho desde un púlpito, pero que nunca comunican la verdad de Dios, que cuentan un sinnúmero de historias, que usan lenguaje bíblico o lenguaje canuto, ¿no es cierto? Pero no dicen nada. Y usted puede estar ahí mirando una predicación, comillas, ¿no es cierto?, de 2 horas, y uno termina diciendo, ¿qué dijo? Y no dijo nada de la palabra de Dios, no dijo nada de la verdad de Dios. Quizás algunos conceptos por ahí sueltos, mencionó incluso algunos versículos, citó algunos versículos. Pero querido, lo que necesitamos oír no es historias. Lo que nosotros los predicadores debemos hacer no es entretener a la gente, sino que guiar a la gente en el estudio de la palabra de Dios, la verdad. Desde este púlpito honramos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, y usted no va a escuchar otra cosa que no sea eso, la verdad de Dios. Pablo advierte a Timoteo de esto. El encargo a Timoteo es, Timoteo, predica la palabra, porque va a haber un momento en que no lo vas a poder hacer. Va a haber un momento en que la gente no va a tener ganas de escuchar, no va a querer oír. Hoy es el momento, aprovecha este momento. Y es por eso que se da la vuelta a Pablo a Timoteo y le dice, fíjense, pero tú, en medio de todo medio de toda esta situación que hay, ¿no es cierto?, en medio de todo este conflicto en que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, Pablo se vuelve a Timoteo y le dice, pero tú, a diferencia de estos hombres que quieren oír de acuerdo a sus deseos nomás, pero tú sé sobrio en todo. Si no te dejes dominar por otras cosas. Mantén tu cabeza bien, ¿sí? No pierdas tu cabeza. No te dejes dominar por alguna otra sustancia. Sé sobrio. Sé sobrio. Sufre penalidades. Soporta las aflicciones. Soporta los tiempos difíciles. Querido, para una persona que busca glorificar a Dios,
que busca conocer la palabra de Dios, que busca predicar la palabra de Dios, no va a ser fácil. ¿O usted cree que hoy es fácil defender la palabra de Dios en este mundo? Cada día nos ven más como fanáticos, ¿o no? Cada día nos ven más como gente extraña, o a veces, ¿no es cierto?, nos tratan de intolerantes porque queremos defender la palabra de Dios. Sufre penalidades. Van a haber tiempos difíciles. Van a haber persecuciones abiertas o indirectas. Pero el mundo no está contento. Satanás no está contento. El diablo no está contento de que la palabra de Dios sea predicada. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tienes que estar dispuesto, tienes que estar atento, porque van a haber tiempos difíciles. Ya se lo había dicho en el capítulo 2, ¿cierto? Pero también le dice, haz el trabajo de evangelista. Y aquí es importante entender, querido, que el evangelismo no está destinado o dirigido o otorgado a un grupo de personas para que lo realicen nomás. ¿Sí? El ministerio del evangelista es una cosa, el trabajo del evangelista es otra cosa. Y ese trabajo del evangelista fue dado a todos nosotros. El Señor Jesucristo, cuando reunió a los 12 antes de ser llevado al cielo, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Sí? Anunciad el evangelio. Y ese mandato estaba dado a esos 11 hombres, pero por extensión a todos nosotros, los hijos de Dios. Es la labor que todos nosotros debemos hacer, el trabajo que todos debemos hacer. El trabajo del evangelista. Por eso Pablo le está diciendo, es tu responsabilidad, Timoteo, es tu responsabilidad, porque cada día va a ser más difícil hacerlo. ¿O qué no le parece? Yo siempre pienso, bueno, no quiero tener un pensamiento de viejo, ¿no es cierto? Pero hace 30 años atrás, 20 años atrás, y entre paréntesis, es como nació parte de la Iglesia Bautista Vida Nueva, ¿no es cierto? Todos ustedes conocen un poco la historia de la iglesia. Pero ¿cómo nació la iglesia? Cuando nos parábamos en el centro, en el Paseo Ahumada, con un tablero, ¿cierto? Y predicábamos el evangelio en la calle sin ningún problema. ¿Y sabe qué? Nos poníamos a predicar el evangelio en el Paseo Ahumada, en pleno centro de Santiago, y se reunían 50, 60, 70 personas alrededor nuestro, escuchando el evangelio. Y lo más sorprendente de todo es que muchos de ellos, después se quedaban para conversar, interesados en seguir hablando acerca de las cosas del Señor. Muchos de ellos manifestaban aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas esos días. Y así nació la Iglesia Bautista Misionera en ese instante en Providencia, que después se unió con la Iglesia Metropolitana y surgió la Iglesia Bautista Vida Nueva. Pero predicando en el centro, sin ningún problema, sin ningún conflicto, con mucha gente queriendo escuchar. Hoy, año 2020, bueno, yo sé que no podríamos hacer o todavía no lo podríamos hacer con la pandemia, ¿no es cierto? Aunque se puede ya casi. Pero el año pasado, podríamos decir, ¿no es cierto? Tú te parabas en el centro predicando el evangelio y cada vez menos gente se detiene. ¿Cierto? Y me recuerda a lo que le decían a Pablo ahí en Atenas, otro día te escucharemos, loco. ¿Sí? Hoy ya es más difícil que la gente te escuche, porque la gente tiene comezón de escuchar cosas nuevas. La gente tiene comezón de escuchar filosofías interesantes, comida para ellos. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, haz el trabajo del evangelista y finalmente cumple tu ministerio. Esos son mandatos que Pablo hace directamente a Timoteo, pero por extensión a cada uno de nosotros también, ¿no es cierto? Nos invita a cumplir nuestro ministerio, cada uno de nosotros, cual más, cual menos, desde el primero hasta el último de nuestra iglesia.
tiene una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Tiene un servicio que realizar frente al Señor. Y usted, hermano, usted, hermana, es responsable ante Dios por hacer lo que Dios le pidió que hiciera, o hacer lo que Dios le manda que haga. Recuerde, estamos frente al juez. Estamos frente al juez, que algún día va a evaluar nuestras obras. Nos va a llamar y nos va a decir, ven, ¿predicaste la palabra? ¿Cumpliste tu trabajo de evangelista? ¿Cumpliste tu ministerio? Algún día estaremos frente al Señor. Y yo lo quiero animar a eso, querido, a entender que es nuestra responsabilidad hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque algún día estaremos frente al Señor. Pero a Timoteo, Pablo le dice, es tu responsabilidad hacerlo. Es tu responsabilidad entenderlo, Timoteo, tienes que predicar la palabra, porque es tiempos difíciles, son tiempos difíciles. Y hay una segunda razón que Pablo le va diciendo a Timoteo por la cual tiene que predicar la palabra, es que no solamente hay tiempos difíciles, sino que Timoteo ya no va, Pablo ya no va a estar. Y recuerdan como les dije al comienzo, Timoteo es quien tiene que tomar la antorcha. Timoteo es el que tiene que tomar el bastón para seguir la carrera. Y Pablo lo hace reflexionar respecto a eso, ¿no es cierto? Él debe tomar la antorcha para llevar adelante el Evangelio, la predicación de la palabra. Y lo hace pensar en esto, y lo hace mirar. En cierta forma le dice Pablo a Timoteo, mírame a mí. Fíjate el modelo que te voy a dejar. Fíjate el modelo que te voy a dejar. El modelo lo ha dado a Timoteo, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, y en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo lo invita a Timoteo a ver este modelo. Y Pablo hace, primero que nada, una evaluación de su presente. Una evaluación de su presente. Fíjense, le dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. ¿Qué le quiere decir esto? ¿Qué le quiere decir con esto Pablo a Timoteo? Es simple, lo está haciendo pensar en las ofrendas, en los sacrificios del Antiguo Testamento. Si usted está anotando, anote por ahí Números. ¿Sí? El libro de Números, capítulo 15. Números, capítulo 15, usted puede leer esto. Que era que cuando los judíos hacían un holocausto, lo que ellos tenían que hacer, ¿no es cierto? Un sacrificio, tomaban el animal, lo llevaban al altar, lo quemaban. ¿Sí? Y como parte de este sacrificio, no solamente quemaban el animal, sino que también después tenían que ofrecer ofrendas de cereal, ¿sí? Cereal y flor de harina, y ponerlas ahí también. Y finalmente, para concluir el sacrificio, ellos tenían que tomar un hin, que es una medida, ¿no es cierto?, de vino, y derramarla sobre el altar como una libación. Y ahí el sacrificio estaba terminado. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Es que simplemente él ya estaba llegando al fin de su carrera. Él miraba su vida como un sacrificio. ¿Recuerdan lo que le decía a los romanos? Os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Él veía su vida como un sacrificio a Dios, un sacrificio, por supuesto, voluntario, un sacrificio agradable a Dios. Y ya este sacrificio estaba llegando al final. Se estaba derramando el vino, la libación, hasta la última gota. Ese era el presente de Pablo. Él estaba esperando que esto ocurriera, y por eso que le dice, el tiempo de mi partida ha llegado. El tiempo de mi partida ha llegado. Esta es una figura bien interesante, porque esa palabra partida tiene que ver con desatar las amarras. Y la usaban en dos sentidos, en dos figuras. Primero, ¿no es cierto?,
y esta yo creo que es una figura de la cual se va a identificar el pastor David, ¿no es cierto? Cuando él quiere salir a navegar, el barco está atado ahí, ¿no es cierto?, al muelle, y lo que tiene que hacer, levar las anclas, desatar, ¿no es cierto?, soltar las amarras del velero, del barco, y echarse o salir a navegar. Y esta palabra, el tiempo de mi partida, reflejaba ese concepto, ¿no es cierto?, el de soltar las amarras para salir a navegar. Y la segunda figura era soltar las amarras de las carpas. Los soldados estaban en el campo de batalla, ¿no es cierto?, y vivían en sus carpas, que estaban ancladas, amarradas, ¿no es cierto?, a estacas que estaban puestas en la tierra. Entonces ellos ya tenían que retirarse, habían terminado la guerra y tenían que volver a sus casas y desataban las carpas, las guardaban y se iban. Y esta es la figura que está dando Pablo a Timoteo. En este instante, el presente de Pablo era: ya estoy para partir. Estoy listo. No hay nada que me ate a este mundo. La evaluación de su vida es que ya está saliendo. Está empezando a navegar a la patria celestial. Tanto que anhelaba el apóstol Pablo esto, querido. ¿Sí? Él decía constantemente: estar con Cristo mucho mejor. Y llegó el momento. Yo no veo en ningún momento, y lo vamos a estudiar un poco la próxima semana también, el apóstol Pablo resignación o decir: ya, bueno, hasta aquí nomás llegué. No, en el corazón de Pablo había anhelo, deseo de partir. Él decía: yo quiero partir, estar con Cristo es mucho mejor. Y cuando está escribiendo a Timoteo, le está diciendo: yo estoy por partir, estoy saliendo, el tiempo de mi partida ha llegado. El sacrificio ya se terminó. Fue derramada la última gota de vino. Pero da un paso atrás y hace un pequeño resumen de su pasado. Fíjense, versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Qué maravilloso, hermanos, llegar al fin de la vida y pensar todo lo que hice, mirar para atrás, todo lo que hice. Llegando a este punto puedo dar gloria a Dios. He peleado la buena batalla. Fíjate, Pablo resume su vida como una batalla, pero le da un calificativo a esta batalla. Él dice: he peleado la buena batalla. Y esta palabra buena quiere decir hermosa, maravillosa, linda. Ahora, es como contradictorio, ¿no es cierto?, pensar en una batalla linda. Por supuesto, porque él pensaba, ¿no es cierto?, que esta batalla había sido librada por el Señor con él como un instrumento llevando adelante el Evangelio. La mejor batalla que todos nosotros podemos librar, teniendo a nuestro Señor como nuestro capitán. He peleado la buena batalla, la hermosa batalla. Pero fíjate que dice: he terminado la carrera. Y esto enseguida me hace pensar lo que él escribía a los filipenses. ¿Recuerdan? Cuando él escribió a los filipenses unos años antes, él les decía: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y tendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense, cuando Pablo escribía a los filipenses, él decía: estoy en la carrera, me extiendo a la meta, estoy corriendo, allá está la meta, sigo avanzando. Pero cuando le escribe a Timoteo, ¿qué le dice? He terminado la carrera.
llegado a la meta. He llegado a la meta. Y fíjate, no hay nada más lindo que llegar al final de la meta y decir, he guardado la fe. He guardado la fe. No es que Pablo está diciendo la retuve, sino que está diciendo, he hecho todo lo que corresponde a mi fe. He cumplido lo que corresponde a mi fe. He sido fiel a Dios. Querido, no hay nada más lindo que pensar cuando estemos en el lecho de nuestra muerte, pensar en esto. He guardado mi fe. He guardado mi fe. Pero lo maravilloso y lo glorioso de todo esto es que Pablo no se queda en su pasado, no muestra su presente, sino que él se regocija en el futuro. Se regocija en el futuro. Fíjate que dice el versículo 8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Recuerda que Pablo está ahí en el tribunal, está viendo a su juez. Y está diciendo, yo acabé la carrera, competí. Y competí según las reglas. ¿Recuerda el capítulo 2? Competí según las reglas, hice lo que tenía que hacer, obedecí la palabra de Dios. Y Dios le dice, ven acá, aquí está tu corona. Aquí está tu premio. Ahora, lo maravilloso de todo esto, querido, no es que este premio Pablo lo ganó por sus propias fuerzas. No es que Pablo hizo un montón de esfuerzo para ganar esta carrera. Sí, sufrió, sí, hizo lo que tenía que hacer, pero este premio no lo podemos ganar con nuestras propias fuerzas. Si no estuviera Dios con nosotros, queridos, seríamos perdedores. Si no estuviera el Señor con nosotros, dándonos la energía, dándonos la fuerza, mostrándonos el camino, seríamos perdedores. Pero la corona está ahí. La corona de justicia. ¿Quién es quien nos hace justo? El Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. El justo por los injustos. Y ese juez justo que califica nuestra carrera pone las coronas sobre nuestras cabezas. Y fíjate, Pablo termina diciendo, y lo maravilloso de todo esto es que te incluye a ti y me incluye a mí en esta final. Dice, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Levanta su manito, quiero verlo. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Amén, querido. Pero Pablo no dice esto. No dice que la corona va a ser dada a los que esperan la venida del Señor. Pablo dice que esta corona va a ser dada a los que aman su venida. Es diferente. Es diferente. Todo cristiano debe esperar la venida del Señor. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Que no todos aman la venida del Señor. No todos están realmente vibrando con que el Señor puede venir hoy. Estamos tan concentrados en nuestras cosas, tan egoístas para vivir, ¿no es cierto?, viviendo nuestra vida. Nos olvidamos que el Señor prometió, he aquí vengo en breve. Y esa es la inminencia de la venida del Señor. El Señor puede venir en cualquier momento. Deseamos, anhelamos, amamos la venida del Señor. Señor, querido, mientras nosotros esperamos la venida del Señor, mientras nosotros anhelamos la venida del Señor, recuerda, tienes la antorcha en tu mano. ¿Qué debes hacer? Predica la palabra.
predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, cumple tu ministerio. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el Señor dice, he aquí, vengo en breve. ¿Y qué dice la iglesia? Amén, Señor, ven. Amén, Señor, ven. Oremos. Padre Celestial, te honramos, Señor, te alabamos, porque grande es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú escogiste a estos instrumentos inútiles, en muchas ocasiones infieles, para comunicar tu mensaje a este mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos una responsabilidad que cumplir. Ayúdanos a entender que tu palabra es el mensaje que debemos anunciar a este mundo. Tu evangelio debe correr. Tu palabra debe ser predicada y debemos vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra responsabilidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Firme tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y para